Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, sí, como vos contabas, la semana pasada, más precisamente el martes 30, se produjo un incendio en uno de los pabellones de la Unidad 11, que es la cárcel provincial más importante de Neuquén, que está ubicada en Neuquén Capital, en la que murieron 2 presos. Víctor Herrera, que tenía 30 años, que muere ese mismo día, y Maxi Mérgola, que era un pibe de 22 años, que murió ahora este sábado, después de haber estado varios días internados, ¿no? en estado de gravedad. Si te parece, hay un audiecito de la mamá de Víctor que podríamos escuchar antes de empezar a desarrollar el tema. Bien, lo escuchamos. Soy Verónica, la mamá de Herrera Víctor, chico que falleció la semana pasada en la Unidad 11. Pido que se haga justicia por mi hijo, por Maxi, que se investigue hasta las últimas consecuencias, todo lo que pasó. La verdad que es muy doloroso todo este proceso que estamos pasando nosotros como familia, y solo eso, que se investigue, que podamos llegar hasta las últimas consecuencias y saber realmente qué fue lo que pasó ese día en la unidad, qué fue lo que desató todo esto. Lo único que yo sé, que no hubo una pelea entre internos dentro de esa unidad, como dijeron en los medios, y fue lo primero que dijeron desde ahí. Eso no fue así. Así que pido eso, justicia, que se investigue en todas las comunidades, como la gente de Seinuco y ustedes. Gracias porque nos ayudan mucho. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias por el apoyo que nos brindan día a día, y la verdad que eso nos da fuerza para seguir. Bien, Sol, ahí terminábamos de escuchar a una de las mamás que nos contaba ahí la situación. Y sí, la verdad que es tremendo. Bueno, Víctor fue el que murió ese mismo día, y bueno, Vero estaba, nos contó un montón de cuestiones que por supuesto se contraponen a lo que inmediatamente salieron a decir los mónicos de comunicación, ¿no? Que empezaron a reproducir esto de que fue una pelea entre internos y que mágicamente se produjo un incendio y se mataron entre ellos, como sabemos, ¿no? Como según un amplio sector de la sociedad hacen siempre los pobres, que siempre se matan entre ellos de alguna manera, ¿no? Deslindando la responsabilidad del Estado carcelero y asesino. Así que vamos a desarrollar un poco esa información porque nos parece súper importante trasladar la versión de lo que sucedió. Más allá de que hay un montón de versiones en relación a lo que sucedió ese día, sí hay un montón de cuestiones alrededor que es importante decir para poner la responsabilidad donde está, ¿no? uh-huh. En principio, la U11 es una cárcel superpoblada. Más allá de que para nosotros, desde Ronroneo Antirrepresivo, por supuesto las cárceles no deberían existir, pero que existen, y encima están en estas condiciones, son aún más peligrosas que lo que son como dispositivo de encierro, que incluyen, digamos, la tortura y el exterminio. Lo cierto, es que además en esa prisión superpoblada, como en todas, hay un pabellón de castigo, que es el 6, que es lo que se conoce como buzones, que son celdas de aislamiento, donde apenas entra un colchón, ese es el espacio, imagínate, uh-huh. Y pasan 23 horas del día en absoluto encierro, sin luz, sin ventilación, sin nada. En uno de esos buzones individuales estaban encerrados juntos Maxi y Víctor, o sea, juntos, ambos, con un solo colchón en el que dormían juntos en ese espacio absolutamente reducido. No hay mucho más para agregar en relación a eso, porque la imagen habla por sí sola, sí. Pero no solo no deberían haber estado ahí porque es insostenible que haya 2 personas encerradas en un buzón, porque los buzones no deberían existir y porque las mismas prisiones no deberían existir, sino porque además ya estaban ordenados sus traslados a otras unidades. Cada uno debía estar en otra ese día. Pero el sistema de castigo del Estado tiene también estas metodologías de tortura, ¿no? Las de hacer permanecer a personas en lugares alejados de sus afectos o donde están con algún inconveniente puntual.
En esto de que hemos podido hablar con familiares tanto de Víctor como de Maxi, que nos acercaron esto que decíamos, una información muy valiosa que ningún medio de acá publicó, justamente porque es más fácil replicar y arengar el discurso fascista de que todo preso merece pudrirse, o sea, morirse en la cárcel. O sea, no es más fácil, no, perdón, aunque también, sino que es más funcional a los intereses, ¿no?, de los sectores de poder. Víctor, por su parte, estaba cumpliendo condena en la cárcel de Cutralcó, que está a unos 60 kilómetros de Neuquén. En esa localidad viven su familia y sus afectos, que por supuesto, estando en aquella prisión, podían, por ejemplo, ir a visitarlo. Pero en esa unidad, que es la unidad 22, la policía lo torturó quemándolo con aceite o grasa hirviendo. Entonces se lo tenían que sacar de encima y bueno, y rápidamente, estamos hablando de abril, estamos en septiembre. En abril, concretamente el 13 de abril, lo trasladan a Neuquén, a la unidad 11, donde de entrada lo meten al pabellón de buzones, que es este que hablábamos recién, donde lo tuvieron un buen tiempo y después lo pasan a un pabellón común, si no me equivoco, el 4. Después, el 6 de mayo, Víctor vuelve a ser torturado por la policía neuquina. Insisto con esto de la policía neuquina porque además Neuquén tiene la particularidad de que no tiene un servicio penitenciario, sino que depende específicamente de la policía. O sea, lo que sucede en las unidades depende específicamente de la policía provincial. Entonces, bueno, lo torturan de nuevo, pero esta vez en la 11, motivo por el cual su defensa pide que urgentemente vuelva a ser trasladado a la 22. El 10 de mayo, estamos hablando... la ventana temporal es tremenda. El 10 de mayo la jueza de ejecución de esta jurisdicción de Neuquén ordena su vuelta a Cutralcó, pero la jueza de ejecución de allá se encapricha en que no, argumentando que la prisión de Cutralcó está superpoblada, como si esta no lo estuviera, ¿no? Entonces lo siguen dejando en la 11. Los últimos días de agosto, no hay mucha claridad exactamente de en qué fecha, pero pasaron unos días ahí, lo meten en una celda de castigo junto a Maxi Mérgola. Maxi, que también había llegado desde la cárcel de Cutralcó, y ya existía la orden de su traslado a la unidad 12, que es de acá de Neuquén también, pero no se estaba cumpliendo y no hay explicaciones sobre por qué no se estaba cumpliendo. Su traslado ya estaba firmado, pero bueno, no se efectivizó. Maxi tenía 22 años, él estaba con este reclamo de traslado y por ese reclamo es que lo meten en buzones en la celda de aislamiento y encima con otra persona, digamos, insisto en esta caracterización, es una celda de aislamiento en la que entra un solo colchón, bueno, así que imagínense. Otra cosa es que no había matafuegos en el pabellón, o sea, no había matafuegos, no existía algo tan básico como un matafuego para un lugar de... Esto que decía al principio, específicamente sobre lo que sucedió ese día, hay diferentes versiones, todas nos llegan a través de familiares y de otros pesos, aunque la oficialmente difundida, que es la única que no podría ser cierta, es que murieron por pelearse entre ellos. Lo cierto es que, bueno, el 30, en el marco de este reclamo de que hablábamos, Mérgola habría encendido el colchón, digamos, aparentemente también fogoneado por los mismos represores que custodian el lugar, que aparentemente le habrían dicho que la única forma de conseguir el traslado que exigía, porque además debía cumplirse, digamos, porque además estaba ya ordenado, era esto, ¿no?, prendiendo fuego un colchón. Esto produjo la muerte por asfixia de Víctor ese día, y Maxi queda internado y 4 días después muere también. La mamá de Víctor nos contó que aunque ella no llegó a ver su cuerpo de espaldas cuando tuvo que ir a reconocerlo, que lo vio solamente de frente y le bastó, tiene la información de que tanto él como Maxi tenían puñaladas en la espalda. También nos contó que cuando sacaron su cuerpo del pabellón lo dejaron tirado afuera del pabellón hasta las 10 de la noche, hasta que lo fueron a retirar. También nos contó que ella había estado recibiendo esos días mensajes de su hijo en el que le avisaba que creía que lo iban a matar y que si eso pasaba y si le decían que se había colgado o algo similar, no era cierto porque él no iba a suicidarse. O sea, ya estaba la advertencia de que esto podía suceder. Otra cosa que es importante aclarar sobre esto de los buzones es que hay muchísimos reclamos y habeas corpus interpuestos hasta por trabajadores de la justicia contra la existencia de estos buzones, ¿no? Que con estas celdas de aislamiento que terminan en estas cosas, y si no terminan en estas cosas, digo, son una herramienta de tortura habitualmente utilizada y siempre están llenos también. E igualmente muchas veces se los usa solamente para dar respuesta a la sobrepoblación que hay en la prisión.
Así que esta es la situación, digamos, nosotros insistimos en que la cárcel es un dispositivo de tortura y exterminio por sí mismo y que no debería existir, pero lamentablemente existe y es devastador. Los presos son asesinados o se mueren bajo custodia estatal, y eso es una realidad terrible de la que nadie se hace cargo, y por el contrario, digo, gran parte de la sociedad, estimulada por los mismos medios hegemónicos, responsabiliza a los presos por el solo hecho de haber cometido actos calificados por el mismo Estado que los encierra, tortura y mata como delitos, ¿no? Como mucho, algún sector más progre habla contra la violencia institucional, que recordamos es represión estatal, que sostienen cada uno de los gobiernos que pasan, incluidos esos a los que responden quienes hablan de violencia institucional, para no ponerle el nombre que le cabe, ¿no? Podemos nombrar a un montón de presos muertes a manos del Estado en contextos de encierro, específicamente en Neuquén, a Cristian Ibaceta en 2002, a Ricardo Alvear, a Silvia Turra, a Roberto Encatena, a Lucas Lira, a Diego Solava, a Raúl Bello, a Francisco Cisnero, a Nico Núñez. Digo, la lista es muy larga, y a esta se suman Víctor y Maxi. Entonces, esto no son casos aislados, no hay suicidios en contextos de encierro, bien lo saben ustedes allá en San Luis con el asesinato de Magalí Morales. No podemos seguir permitiendo que este sea el relato de lo que sucede en las cárceles, comisarías y demás de todo el país y de todo el mundo. Ni tienen que pudrirse en la cárcel, ni se suicidan en esos contextos. Es la propuesta del Estado para quienes no son funcionales al contexto al que los someten. Y en ese contexto sí tendremos algún día que dejar de hablar de presos políticos solamente en relación a los que son detenidos por causas vinculadas a acciones directas, por ejemplo, y entender que sostener el aislamiento y hacer todo lo que ya sabemos en él, que lleva incluso hasta la muerte, es una decisión política sobre la vida de sujetos que resisten el encierro, que también es una acción política. Totalmente, Sol, creo que está clarísimo lo que decís, y coincidimos plenamente. Este sistema carcelario, las descripciones que has realizado nos retumban en la cabeza. Y también lo preocupante de esto es la naturalización que como sociedad hacemos de esas prácticas que se suceden día a día en todo el sistema carcelario en general. Totalmente, sí, la cárcel no existiría sin una sociedad que la reclama y que, bueno, que pide su sostenimiento, ¿no? Que la necesita. Uh-huh. Bueno, Sol, te agradecemos el contacto. Sabes vos que los micrófonos de La Bulla siempre, en realidad de la RNMA, siempre abiertos para poder profundizar estos temas. Estamos en contacto. Muchas gracias por este diálogo. Bueno, compas, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande. Abrazos. Gracias, Sol. Bien, y así pasaba nuestra compañera Sol de Ronroneo. Nos profundizaba acerca de los hechos que ocurrieron este martes 30 de agosto en el pabellón 6 de la unidad de detención número 11 de Neuquén. Sol de Ronroneo antirrepresivo de Neuquén. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.